Bienvenidos a una nueva edición Analiza Datos con CS Perú. En esta ocasión vamos a aprender cómo importar y exportar bases de datos en R. Bien, lo primero que tenemos que hacer para empezar un análisis con datos, obviamente es importar una base de datos, es decir, leer o cargar una base de datos al software, ¿no? Ahora, hay muchos tipos y en muchos formatos, como imágenes o texto, ¿no? o etcétera. Pero nos centraremos en conjuntos de datos que puedan almacenarse en hojas de cálculo. Si podemos ver en el diagrama, podemos notar que el primer paso es importar una base de datos para luego proceder con el análisis. Pero también vamos a ver al final cómo exportar una base de datos. Bien, lo primero que vamos a ver es cómo importar, ¿de acuerdo? Ahora, hay muchas bases de datos que uno puede tener, ya sea a partir de un estudio que se haya realizado o una base de datos que podamos encontrar en internet, pero R, es decir, el software, ya tiene algunas bases de datos precargadas, ¿no? ¿Con qué finalidad? Muchas veces estas bases de datos sirven para ciertos ejemplos. Cuando ustedes encuentren tutoriales o busquen ayuda en internet, muchos de estos ejercicios que van a encontrar van a usar bases de datos que ya vienen precargadas con R, de tal manera que sea más sencillo poder entender ese ejercicio. Muy bien. Ahora, ¿yo cómo sé qué bases de datos hay en R? Bueno, ustedes al colocar data, paréntesis, van a encontrar una lista de bases de datos, ¿sí? Y la manera de cómo usar esas bases de datos simplemente es colocando el nombre, en este caso en la lista podemos ver la base de datos MPG, y si ustedes colocan MPG en la consola, van a tener a disposición esta base de datos, por ejemplo, ¿no? Vamos a hacerlo en R. Bien, ahora vamos a verlo, pero en la consola. Entonces, recuerdan, para saber el listado de bases de datos que vienen precargadas en R, solo coloquen el código data, abren paréntesis y cierren paréntesis, ¿no? Y ejecutan la línea. ¿Cómo se ejecuta una línea? Con control enter. Y automáticamente se le abrirá una pestaña con el listado de la base de datos que ustedes tienen a disposición. Muy bien. Ahora, ¿cómo puedo usar una de esas bases de datos que ya tienen precargado? Simplemente pueden colocar el nombre. Por ejemplo, la base CARS, ¿sí? Es una base que ya viene instalada en R. Entonces, ejecutan esa línea, en este caso la línea 8. Y como van a ver, en la consola se muestra una base de datos pequeña, ¿no? Con solo 2 columnas. Pero esta base de datos no se ha guardado, está en la consola. Para guardar una base de datos, previamente tienen que colocarle un nombre, como por ejemplo base CARS, va a ser igual a, y recién el nombre de la base, ¿no? De tal manera, ejecutan esta línea, la línea 10, que la base CARS, la que se visualizó previamente, va a estar guardada en el objeto base CARS. ¿Y dónde veo dónde está base CARS? Aquí en la parte derecha, recuerden cómo se llama, el environment, ¿no? Aquí va a estar guardado todas sus bases de datos que ustedes vayan leyendo. Muy bien, entonces hacen un clic aquí en el nombre y ya van a poder visualizar la base de datos, ¿no? Bien, entonces este es usando las bases internas de R, ¿no? Que ya vienen precargadas. Pero ¿qué ocurre en la mayoría de casos? En la mayoría de casos ustedes ya tienen una base de datos, ¿no? Ahora, esta base de datos pueden tener múltiples formatos, ¿no? Por ejemplo, están en TXT o un CSV, o algunos formatos que vienen de unos programas especiales o específicos, como el Excel, que sería el XLSX, SPS, Stata, ¿no? Hay múltiples formatos. También datos propios de R, como RDA o RDS, que lo vamos a ver, y otros formatos, ¿no? Entonces hay múltiples formatos. Ahora, en R, para leer cada uno de estos archivos que tienen diferente formato, existen paquetes y funciones que te permiten leer cada uno de manera específica. Pero esto resultaría un poco engorroso si hay tantos formatos. Aprenderse tantas funciones o paquetes es bastante tedioso. Es por eso que vamos a usar un único paquete. Existe el paquete llamado Rio. Rio puede leer múltiples formatos
usando solamente una función llamada import. Muy bien. Por ejemplo, este es el logo del paquete Río. Y obviamente, para empezar a usar una función de un paquete, primero hay que instalarlo, ¿no? Se instala con el siguiente comando, install packages, entre comillas, el nombre del paquete. Pero eso es una única vez. Pero cada vez que tenemos que usar este paquete, tenemos que cargarlo. ¿Cómo? Con el comando library. Library, abren paréntesis y colocan el nombre del paquete. Y finalmente, ya van a poder usar la función import, ¿no? Y ahorita vamos a ver a detalle cómo importar una base de datos. Ahora, para que quede un poco más claro lo que les había mencionado anteriormente, hay múltiples formatos, ¿no? En esta primera columna vemos, por ejemplo, 6 formatos de una base de datos, ¿no? CSV, del Excel, DBF, DTA, de Stata, TXT, RDS. Ahora, para leer cada uno de estos formatos, hay un paquete en específico, como les dije. Tenemos readr, readexcel, foreign, haven, ¿no? Y para cada uno también existe una función en específica, ¿no? Ahí tenemos readcsv, readexcel, readdbf, etc. Pero con el paquete Río, podemos con una sola función llamada import, podemos leer todos estos formatos de tal manera que nos ahorraríamos tener que aprendernos cada una de estas funciones, ¿no? Entonces, esa es la importancia del paquete Río y su función import. Muy bien, ahora sí vamos a ver un ejemplo ya mayor detalle de cómo leer una base de datos. Primero tenemos que poner la función, ¿no? ¿Cómo se llama la función? Import. Abren paréntesis y entre comillas, primero debemos colocar la ruta de dónde está su archivo, ¿no? En este caso, este ejemplo que yo he puesto, mi archivo está en el disco D, ¿no? / la carpeta taller, /, ¿no? Esa es mi ruta donde está ubicado mi archivo. Seguido, debemos poner el nombre del archivo. En este caso, mi base de datos se llama casos-mundial. Y finalmente, tengo que poner el formato del archivo. En este caso, este archivo es de Excel, ¿no? Y el formato es .xlsx, ¿no? Entonces, todo este texto sería la ruta y el nombre del archivo, y todo esto debe estar entre comillas. Esto es bastante importante. A veces, si no les lee una base de datos, probablemente es porque no colocaron las comillas, ¿no? Entonces, esta es la manera de cómo importar o leer una base de datos. La función, y entre comillas, colocan la ruta, el nombre del archivo y el formato. Muy bien. Ahora, un detalle, ahorita vamos a verlo en consola, pero un detalle, si quieren leer un archivo, por ejemplo, si ustedes trabajan con base de datos entre 1 o 2 millones de filas o de observaciones, es conveniente trabajar con al menos una máquina de 8 de disco RAM, ¿no? De memoria RAM. Si ustedes quieren trabajar más de esa cantidad de datos, ¿no? Bases más grandes, ya se recomendaría que trabajen con una máquina de 16 de RAM o más. Bien, y para terminar, vamos a aprender a exportar una base de datos. Muy bien. Entonces, al igual que importar base de datos, tienen diferentes funciones para cada tipo de datos, bueno, para cada formato de base de datos. Para exportar es lo mismo, ¿no? Hay una función específica para exportar en un formato en específico. Pero nuevamente nos salva el paquete Río, ya que con la función export nos va a permitir exportar en cualquier formato que nos parezca. Muy bien. Ahora, el ejemplo es muy similar. Bien. Primero colocamos la función que se llama export. Luego colocamos el objeto en donde está almacenado la base de datos, coma, y luego entre comillas colocamos, ya saben, ¿no? La ruta, el nombre del archivo de que ustedes van a crear, es decir, un nombre nuevo, porque se supone que no existe, recién lo van a crear. En este caso yo lo voy a llamar fallecidos COVID. Y también tienen que poner el formato, ¿no?
En este ejemplo lo estoy guardando en un formato XLSX, que es el Excel, ¿sí? Pueden guardarlo en cualquiera. Y ahorita vamos a hacer la comparación también. Ahora, ojo, en ocasiones va a ser conveniente para ustedes, ya que están trabajando en R, guardar su base de datos en el formato RDS. ¿Por qué? Porque a la hora de exportar un archivo en este formato, el tamaño o el peso del archivo se va a reducir considerablemente, lo cual le va a ahorrar espacio en su memoria y también va a ser más fácil que ustedes los puedan compartir esa base de datos. Bien, entonces ahorita vamos a hacer un ejemplo de cómo exportar una base de datos y vamos a hacer esta tareita, ¿no? Dice, exportar un archivo en Excel y en RDS, es decir, exportar dos archivos, y vamos a comparar el peso o el tamaño de esos dos archivos. Muy bien. Bien, entonces, primero vamos a exportar en un Excel, ¿sí? Ponen la función export, abren paréntesis, y colocan el objeto que almacena su base de datos, ¿no? Habíamos hecho un ejemplo anterior que base COVID era el objeto que almacenaba la base de datos casos mundial, ¿no? Bien, entonces ponemos export, base COVID, coma, y ponen la ruta en donde ustedes quieran guardarlo, ¿no? Yo voy a guardarlo en esta ruta que está aquí. Muy bien. Y le voy a llamar, o sea, todo esto es la ruta de la carpeta donde yo quiero guardarlo, y le voy a llamar fallecidos COVID, y el formato donde va a estar exportado va a ser un Excel, es decir, .xlsx. Muy bien. Entonces, hacen clic, se ubican en la línea y ponen control enter y ya exportó la base de datos. Vamos a verificar, vamos a ir a la carpeta donde está guardada, recuerdan que es carpeta data, y aquí está el archivo, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a exportar la misma base de datos, ¿no? Export base COVID, le indicamos la carpeta, le indicamos el nombre, va a ser el mismo nombre, fallecidos COVID, pero el formato ya no va a ser un Excel, sino va a ser un RDS, ¿ok? Control Enter y ya está, ya exportó el archivo. Voy a la carpeta y efectivamente aquí está, ¿no? La acaba de guardar recién. Entonces, ¿cuál era la tarea? Recuerdan, comparar el peso entre ambos archivos. Entonces, si pueden ver aquí el tamaño o peso, el archivo en Excel pesa 16 kilobytes, que en realidad es bajísimo, pero comparado con el RDS es mucho más bajo todavía, ¿no? Y esta diferencia lo van a ver aún más cuando las bases de datos son más grandes, ¿no? Ustedes pueden tener una base de datos en Excel que pese medio gigabyte, pero cuando lo guardan en RDS puede pesar apenas 50 megabytes, ¿no? Hasta 10 veces menos incluso. Entonces, inténtenlo, practiquen y acostúmbrense en guardar su base de datos. Se recomienda, ¿no?, que lo guarden en formato RDS. Les va a facilitar bastante en la hora del trabajo. Bien, eso ha sido todo por este tema de importar y exportar base de datos y nos vemos en la siguiente edición de Analiza Datos con CDC Perú. Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú. Bicentenario del Perú, 2024.